Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Durante muchos años nos enseñaron que el cuerpo humano funciona como una chimenea antigua. Si no le ponemos leña cada pocas horas, el fuego se apaga. Bajo esa idea crecimos. Desayunamos sin hambre, comimos por reloj y sentimos culpa cada vez que pasaban demasiadas horas sin probar bocado. Pero, ¿y si esa comparación nunca fue del todo correcta? El cuerpo no es una chimenea frágil. Se parece más a una casa bien diseñada, con depósitos, reservas y sistemas de respaldo que entran en acción cuando dejamos de comer. Y uno de esos sistemas, silencioso pero poderoso, es el ayuno. Ayunar no es castigo, ni abandono, ni sufrimiento. Es simplemente el espacio natural entre una comida y la siguiente. Nada más. Cuando comemos, el cuerpo trabaja procesando, almacenando y ordenando energía. Cuando dejamos de comer, ocurre algo igual de importante. El organismo limpia, repara y decide qué reservas utilizar para seguir funcionando. El problema no es comer, el problema es no dejar nunca de hacerlo. Cada vez que ingerimos alimentos, el cuerpo recibe una señal clara. Hay energía disponible, guarda lo que sobre. Esa señal se transmite a través de una hormona clave, una especie de mensajero interno que indica cuándo almacenar y cuándo usar lo que ya tenemos. Si ese mensajero trabaja sin descanso, día tras día, el cuerpo termina perdiendo sensibilidad a sus instrucciones, como cuando alguien grita todo el tiempo. Al final, nadie escucha. Ese estado de no escuchar es uno de los grandes conflictos de salud moderna. No aparece de un día para otro, ni se manifiesta solo en el peso corporal. Se instala lentamente y afecta a múltiples sistemas: energía, concentración, memoria, circulación y equilibrio metabólico. Por eso, en los últimos años, tantas personas han comenzado a replantearse no solo qué comen, sino cuándo comen. El ayuno intermitente no nació como una moda ni como un desafío extremo, surgió como una observación lógica. Cuando el cuerpo tiene pausas reales entre comidas, recupera habilidades que creíamos perdidas. Aprende otra vez a usar lo que ya tiene. Se vuelve más eficiente, más flexible, más consciente de sus propios recursos. No se trata de pasar hambre. El hambre verdadera no aparece a las pocas horas. Lo que sentimos muchas veces es hábito, costumbre o ansiedad aprendida. El cuerpo, cuando está bien nutrido, sabe esperar. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio de perspectiva. Comer menos veces no debilita al organismo, en muchos casos lo fortalece. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas pausas influyen directamente en el equilibrio interno del cuerpo y por qué, lejos de ser antinatural, el ayuno es una capacidad que hemos tenido desde siempre. Imagina por un momento que tu cuerpo es una ciudad bien organizada. Durante el día, llegan camiones con suministros, comida, energía, materiales. Los almacenes se llenan, los trabajadores están ocupados clasificando, guardando y distribuyendo. Pero, ¿qué pasaría si los camiones nunca dejaran de llegar? Las calles se saturarían, los depósitos se desbordarían y el sistema entero perdería eficiencia. Algo muy parecido ocurre cuando comemos de manera constante, sin pausas reales. Cada ingesta activa un proceso interno que prioriza el almacenamiento. El cuerpo asume que la energía es abundante y que lo más prudente es guardarla por si acaso. El problema aparece cuando ese por si acaso se vuelve permanente. Las reservas se llenan rápido y el cuerpo empieza a tener dificultades para acceder a ellas cuando realmente las necesita. Aquí entra en juego un concepto fundamental: la sensibilidad metabólica. En términos simples, es la capacidad del cuerpo para responder correctamente a las señales que regulan el uso y almacenamiento de energía. Cuando esta capacidad se pierde, el organismo se vuelve torpe,
lento para liberar reservas y dependiente de nuevas entradas de comida para seguir funcionando. Las pausas entre comidas funcionan como un reinicio suave del sistema. No es un corte brusco, sino una transición natural. Primero se utiliza la energía circulante, luego se vacían los depósitos más inmediatos y con el tiempo suficiente, el cuerpo accede a sus reservas más profundas. Todo esto ocurre sin drama, sin dolor y sin colapsos, siempre que el proceso sea progresivo. Uno de los grandes malentendidos es creer que el cuerpo entra en crisis si no comemos cada pocas horas. En realidad, lo que ocurre es lo contrario. Al tener un descanso digestivo, el organismo puede dedicar recursos a tareas que normalmente quedan relegadas. Reparación celular, regulación hormonal, limpieza interna y ajuste del metabolismo. Por eso muchas personas notan mayor claridad mental, energía más estable y menos necesidad de picar constantemente cuando comienzan a espaciar sus comidas. No es magia, es biología funcionando como fue diseñada. También es importante entender que no todos los alimentos generan el mismo impacto. Algunos provocan respuestas internas intensas y rápidas, seguidas de caídas bruscas de energía. Otros permiten una transición más suave y estable. Cuando combinamos elecciones alimentarias más simples con pausas adecuadas, el cuerpo deja de vivir en modo emergencia. Y aquí aparece una idea clave para quienes superan los 45 años. No se trata de hacer más esfuerzo, sino de quitar interferencias. El cuerpo no necesita ser empujado, necesita espacio para hacer su trabajo. En lugar de preguntarnos ¿qué más debo agregar?, conviene empezar a preguntarnos ¿qué puedo dejar de hacer? Menos estímulos constantes, menos interrupciones metabólicas, menos comidas por costumbre. En la próxima parte veremos cómo aplicar estos principios de forma práctica, realista y adaptable a la vida cotidiana, sin extremos ni rigidez, respetando los ritmos individuales. Hablar de conceptos es útil, pero el verdadero valor aparece cuando logramos llevarlos a la vida cotidiana. Y aquí es donde muchas personas se detienen no por falta de capacidad, sino por exceso de complicación. El ayuno intermitente no requiere calendarios rígidos ni reglas extremas, requiere sobre todo observación y sentido común. De hecho, la mayoría de las personas ya ayunan todos los días sin saberlo. Desde la última comida de la noche hasta la primera del día siguiente, el cuerpo entra naturalmente en un periodo de descanso digestivo. Dormir es en sí mismo una forma de ayuno. La diferencia está en cuánto respetamos ese espacio y cuándo lo interrumpimos. Un primer paso sencillo consiste en retrasar ligeramente la primera comida del día o adelantar la última de la noche. No hace falta hacer ambos cambios a la vez. A veces solo eliminar el picoteo nocturno ya marca una diferencia notable. Ese gesto pequeño amplía la ventana de descanso interno sin generar estrés. Muchas personas descubren que al despertar no tienen hambre real, sino costumbre. El cuerpo después de varias horas sin comer suele estar estable. La sensación de urgencia aparece cuando estamos acostumbrados a estímulos constantes. Aprender a distinguir entre hambre verdadera y hábito es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Durante las horas de ayuno el cuerpo no se detiene, sigue funcionando, utilizando sus reservas de forma ordenada. Mantenerse hidratado, moverse suavemente y evitar alimentos que disparen respuestas intensas ayuda a que el proceso sea fluido. No se trata de forzar, sino de acompañar. Algunas personas prefieren concentrar sus comidas en 2 momentos del día. Otras se sienten mejor con una comida principal y otra más ligera. No existe una única forma correcta. Lo importante es que el cuerpo tenga pausas suficientes para salir del modo almacenamiento y entrar en modo utilización. También es clave entender que comer menos veces no significa comer peor. La calidad de los alimentos sigue siendo fundamental. Elegir comidas que aporten saciedad real, sin altibajos bruscos, facilita enormemente el proceso. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, deja de pedir constantemente. A partir de cierta edad, el organismo agradece la regularidad y la calma. El ayuno intermitente bien aplicado no es una lucha contra el cuerpo, sino una reconciliación con sus ritmos naturales. Muchas personas describen esta etapa como un reencuentro, menos ruido interno, más claridad y una relación más consciente con la comida.
En la última parte, cerraremos el recorrido conectando estos hábitos con una visión más amplia de la salud a largo plazo, y cómo el conocimiento se convierte en una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones. Con el paso de los años, muchos aprendemos una lección silenciosa. La salud no se construye con soluciones rápidas, sino con decisiones pequeñas repetidas en el tiempo. No es cuestión de controlarlo todo, sino de entender mejor cómo funciona nuestro propio cuerpo. El ayuno intermitente, visto desde esta perspectiva, no es una técnica aislada, es una invitación a recuperar algo que la vida moderna nos fue quitando poco a poco, la capacidad de escuchar. Escuchar cuando el cuerpo necesita energía y cuando, en cambio, necesita descanso. Cuando dejamos de intervenir constantemente, el organismo demuestra una sabiduría sorprendente. Ajusta, equilibra y optimiza procesos que creíamos deteriorados por la edad. No porque el tiempo retroceda, sino porque dejamos de obstaculizar su funcionamiento natural. Comprender estos mecanismos cambia la relación con la comida. Ya no es una respuesta automática al reloj, al estrés o al aburrimiento. Se convierte en un acto consciente. Comer deja de ser una obligación constante y pasa a ser una elección informada. Este conocimiento es especialmente valioso a partir de los 45 años, cuando el cuerpo empieza a pedir coherencia más que intensidad. Menos extremos, menos impulsos, más continuidad. Y ahí es donde entender el por qué marca la diferencia entre abandonar y sostener un hábito en el tiempo. No se trata de imponer reglas rígidas ni de compararse con otros. Cada cuerpo tiene su historia, su ritmo y su punto de equilibrio, pero todos comparten algo en común. Funcionan mejor cuando se les da espacio para adaptarse. Si este contenido te ayudó a ver la salud desde un ángulo diferente, recuerda que aprender es una de las formas más poderosas de cuidarse. Cada nuevo concepto bien entendido es una herramienta que queda contigo para siempre. Si quieres seguir profundizando, explorando ideas claras y prácticas sobre cómo vivir con más energía y equilibrio a lo largo de los años, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos construyendo conocimiento que suma, sin dogmas ni promesas vacías, paso a paso. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.